Buenos días. Vamos a hablar de la siguiente. Vamos a empezar las entregas de miércoles que por el cargo de servicio de patología y de sistema de estudio de tercer año nos van a hablar sobre el estudio de trombofilia. Bueno, muy buenos días. Como ya nos ha presentado Isa, mi nombre es Stephanie y junto con mi coR Celia, que somos las residentes de tercer año del servicio de hematología, les vamos a hablar sobre el estudio de trombofilia hereditaria, a quién y cuándo y para qué solicitarlo. Este es el índice de la sesión general que vamos a llevar y vamos a empezar con un caso clínico de una mujer de 19 años sin ningún antecedente personal relevante, en el cual presenta como antecedentes familiares una abuela materna con un antecedente de trombosis, pero los padres y los hermanos no presentan ningún antecedente de eventos trombóticos en el momento actual. Acude en el 2005 a urgencias por un primer episodio de trombosis venosa profunda en miembro inferior izquierda, que asociaron a un factor desencadenante la toma de anticonceptivos orales. En ese momento se trató con heparina de bajo peso molecular durante 6 meses, hasta finalizar este tiempo. No continuó con ningún tratamiento y no volvió a tener ningún evento trombótico. Ya en diciembre del 2017 ocurre otra vez al servicio de urgencia por un segundo episodio de trombosis venosa profunda en el mismo miembro inferior. Aquí ya sin ningún factor desencadenante, ya que la paciente no tomaba ningún tratamiento, no estaba con ningún cuadro infeccioso ni un antecedente quirúrgico reciente, y se inició tratamiento con bemiparina de 7.500 unidades al día por 10 días, y luego se disminuye la dosis a 3.500 unidades por 3 meses, y es derivada a nuestra consulta. En enero del 2018 la vemos por primera vez, solicitamos el estudio de trombofilia ante las sospechas de la trombosis de repetición, en el cual presenta una antitrombina de un nivel de 48% con el resto del estudio normal. Se repite el estudio para confirmar este dato, en el cual efectivamente presenta una antitrombina de un 40%, y decidimos subirle la dosis de la heparina a 7.500 unidades durante 24 horas, por 24 horas, hasta repetir el estudio, haciendo los tiempos adecuados desde el momento agudo, por lo menos unos 3-4 meses, pero ya a dosis terapéuticas, no dosis profilácticas. En mayo de 2018 la volvemos a ver, le volvemos a repetir el estudio y volvemos a confirmar este nivel de antitrombina, pero esta vez de un 38%. Y como la paciente es una paciente joven con trombosis de repetición, con la sospecha de un déficit de antitrombina, cumple con los criterios de anticoagulación indefinida, por lo cual iniciamos los antivitamina K. Y mandamos un estudio bioquímico, funcional y genético de antitrombina a la Universidad de Murcia, tanto de la paciente como de la madre y del padre. En julio del mismo año la volvemos a ver, no ha vuelto a tener más complicaciones con las antivitamina K, y le damos el resultado de este estudio, en el cual nos confirma la deficiencia de antitrombina, que sería una tipo 2 con esa mutación. Los padres salieron negativos, por lo cual se considera como una mutación espontánea. Entonces, para ya entrar un poco en el tema, ¿qué es la trombofilia? La trombofilia es aquel conjunto de situaciones que generan una predisposición a desarrollar eventos trombóticos. Esto es debido a que hay un desequilibrio en el balance, en la hemostasia, entre los factores procoagulantes y los factores anticoagulantes del sistema de la coagulación. Estos trombos pueden aparecer en cualquier localización del sistema venoso central, perdón, del sistema cardiovascular, perdón, y que los trombos tanto arteriales como venosos son muy diferentes debido al ambiente en el cual se generan, porque las arterias son de alto flujo, son por lesiones en la pared, mientras que en las venas el flujo es más lento, hay eventos más protrombóticos que pueden generar este tipo de trombos.
¿En qué consiste el estudio de trombofilia hereditaria en nuestro hospital? Primero que nada, se inicia con un estudio de coagulación basal y se agregan como pruebas especiales la antitrombina, la proteína C funcional, la proteína S libre antigénica, la resistencia a la proteína C, la mutación del gen de la protrombina y el fibrinógeno Claude. Antes de continuar con las trombofilias hereditarias, queremos hacer como una leve pincelada sobre las trombofilias adquiridas, que estas son de múltiples factores, por múltiples causas. Como pueden ver, puede ser por autoinmunidad, neoplasias, tratamientos, cirugías, embarazo, etcétera, etcétera. Pero debido a su amplitud, no lo vamos a mencionar en esta sesión, ya que sería otra sesión general prácticamente, por lo cual nos vamos a enfocar solamente en las trombofilias hereditarias. ¿Cuáles serían las trombofilias congénitas que estamos sospechando? Se dividen en dos bloques. Tenemos las trombofilias por plemorfismos protrombóticos, que se deben a mutaciones tanto en el gen del factor 5 Leiden como en la mutación en el gen de la protrombina, como por déficit de los anticoagulantes naturales, que serían la antitrombina, la proteína C y la proteína S. Hay que recordar que tener una mutación genética no explica por sí sola la trombosis, que no tener estas mutaciones no descartan a los pacientes negativos de que tengan algún factor genético que predisponga a la formación de trombosis, que aún no los conocemos, y que la trombofilia en sí sola es debida a múltiples factores que influyen. Ahora vamos a hablar sobre el déficit de la antitrombina. Es la primera trombofilia congénita estudiada que se debe a una herencia autosómica dominante y que tiene una prevalencia entre un 0,02 al 0,2% de la población general. Se atribuye entre el 1 al 5% de las trombosis en la población general, que sean la causa por la cual el paciente sufre de la trombosis, debido a que tiene un alto riesgo trombótico entre un 15 a un 50 veces más que un paciente que no lo tiene. Se divide en dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es por algo cuantitativo, lo que significa que no hay proteína o es muy poca, mientras que la tipo 2 es debido a que hay una proteína disfuncional. ¿Cómo diagnosticamos este tipo de pacientes? Primero que nada, hacemos las pruebas funcionales para ver cuánta proteína tenemos, luego hacemos y cómo está funcionando, luego hacemos las pruebas antigénicas en las cuales vemos para diferenciar si es la tipo 1 y la tipo 2, debido a que el riesgo trombótico en cada una es muy diferente. La tipo 1 tiene más riesgo que la tipo 2. Y luego, para confirmar todo esto, hacemos el estudio genético. Hay que recalcar que en este tipo de pacientes, sobre todo mujeres, en la gestación, el riesgo trombótico prácticamente se triplica, cuatriplica a casi un 16% de los casos de formar un evento trombótico. ¿Cómo tratamos este déficit de antitrombina? La tratamos con los concentrados de antitrombina. ¿Cuándo están indicados este tratamiento? Sobre todo en este tipo de pacientes ya diagnosticados, en el cual van a sufrir alguna cirugía, van a tener una cesárea o un parto, sufren trombosis de repetición o están bajo un estrés muy fuerte como una coagulación intravascular diseminada. También cuando iniciamos este tratamiento, cuando por ejemplo estos pacientes hay que anticoagularlos por X o Z motivo y que necesitan esta anticoagulación, pero cuando le ponemos las dosis adecuadas terapéuticas, vemos de que no llegan a los niveles de control en el cual nos dicen que están bien anticoagulados, que sería con los anti-10A, por lo cual sospechamos ahí una resistencia a la heparina. Entonces ponemos también este tipo de concentrados. En estos pacientes que tienen que estar anticoagulados de por vida y vemos que presentan esta resistencia a la heparina, una opción que tenemos es iniciar las anticoagulaciones por vía oral de acción directa, ya que actúa en otra diana de la cadena de la cascada de la coagulación.
Entonces, tenemos a nuestro paciente, iniciamos estos concentrados, ¿y cuál es nuestra diana terapéutica? Nosotros queremos que esté por encima del 80% según la situación clínica del paciente, ¿vale? Es muy importante hacer controles diarios y estrechos, ya que tenemos que ir ajustando la dosis según la situación del paciente, y se calcula sobre todo con el peso del paciente y con la antitrombina basal. De ahí lo que queremos intentar al poner estos concentrados es que la antitrombina basal suba entre el 1 al 2% para llegar a la dosis adecuada. Entonces, continuamos con el caso clínico. En septiembre del 2023 vuelve nuestra paciente a nuestra consulta, esta vez con un embarazo de 6 semanas, como estaba con los antivitamina K, que es muy teratogénico, se decide suspender y se inicia otra vez heparina, solo que esta vez iniciamos con tinzaparina por comodidad porque se pincha solo una vez. Le hacemos controles muy estrechos por el riesgo elevado que tiene de trombosis. Le hacemos controles con anti-10A. Y en uno de esos controles la paciente nos comenta que presenta lesiones abonosas muy pruriginosas por todo el cuerpo tras la administración de la heparina. Se intenta con varias heparinas comerciales en el cual le sigue pasando el mismo evento, por lo cual decidimos suspender las heparinas bajo peso molecular e iniciamos fondaparinus a 7,5 miligramos día. Y derivamos a alergología. En alergología les hacen los print text en el cual se confirma la alergia tras ser positiva a las 24 horas de la administración de la heparina, y nos recomiendan seguir con el fondaparinus ya que va por otro lado, y agregarle un antihistamínico en caso puntual que la paciente lo necesite a demanda. Durante todo este embarazo, la paciente presenta una buena evolución, no tiene complicaciones trombóticas con el fondaparinus. Y para finalizar por mi parte, les voy a hablar un poquito sobre los déficits de proteína C y S, que son anticoagulantes naturales, de vitamina K dependientes, en el cual la proteína C inhibe el factor 5 y el factor 8 de la cascada de la coagulación, mientras que la proteína S es un cofactor. ¿Vale? Esta tiene una incidencia un poquito más alta que el déficit de antitrombina, se presenta entre el 0,1 al 0,2% de la población, y el riesgo trombótico es un poquito menor, tienen entre un 4 a un 10 más de veces de posibilidades de presentar un evento trombótico que los pacientes con déficit de antitrombina. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con el test de proteína S libre antigénica, ya que es un test más sensible y más específico y que nos ayuda a diferenciar igual entre los tipos de déficit de antitrombina, entre el tipo 1 tipo 2, por ejemplo. Y como caso curioso, que es algo muy anecdótico de este tipo de déficits, es que presentan los neonatos una púrpura neonatal fulminante cuando son homocigotos, ya que este tipo de déficits son también autosómicas dominantes, y necrosis cutánea cuando iniciamos antivitamina K, debido a que cuando iniciamos los antivitamina K, los niveles de proteína C y S bajan más rápido que el resto de los factores protrombóticos, por lo cual desequilibra la balanza y hace que se formen más trombosis a nivel cutáneo, y nos dan este tipo de clínica, por lo cual nosotros intentamos hacer como una terapia puente entre los antivitamina K y heparina a dosis más bajitas, e ir haciendo controles para vigilar esos niveles para que no sufran este tipo de clínica. Vale, pues yo continúo con la resistencia a la proteína C activada, que como ha dicho mi compañera es una de las pruebas que se solicita dentro del estudio de trombofilia. Y es que la proteína C activada es uno de los mecanismos que tenemos nosotros naturales de defensa contra la formación excesiva de trombos. Inhibe la cascada de la coagulación, extinguiendo sobre todo las formas activas de factor 5 y factor 8 activados. Entonces, cuando tenemos una resistencia, no somos capaces de inactivar adecuadamente a ese nivel la cascada de la coagulación y no se inactivan los factores 5A y 8A.
Entonces, eso lo que va a conllevar es que se incremente significativamente el riesgo de tromboembolismo venoso. Es importante también descartar primero porque las causas de la proteína C, de la resistencia a la proteína C activada, sobre todo pueden ser adquiridas, unos niveles de factor 8 elevados, un embarazo, uso de anticonceptivos orales y síndrome antifosfolípido. También pacientes oncológicos pueden tener la resistencia a la proteína C activada de por sí. Y primero habría que descartar estas causas adquiridas antes de solicitar ningún estudio genético, porque como a continuación veremos, dentro de la trombofilia hereditaria, más del 90% de resistencia se deben al factor 5 Leiden. Entonces, continuando con el factor 5 Leiden, es la trombofilia hereditaria más frecuente en nuestro medio. Se descubrió, como su nombre indica, en Leiden, en Holanda, en el año 94, y se produce por una mutación puntual que se genera con un cambio de nucleótido de arginina por glutamina en una posición concreta, y eso inactiva el factor 5 Leiden y produce pues, una predisposición a la tromboembolia venosa. También se hereda de forma autosómica dominante y sobre todo la prevalencia en caucásicos llega hasta el 14%, 4 o 5% en población española, y es muy raro en población asiática, africana. Dentro del riesgo trombótico que tienen, pues depende de la forma de presentación. Heterocigotos puede aumentar hasta 3-5 veces el riesgo trombótico, homocigotos ya hasta 80 veces, y si se combina incluso ya con terapia hormonal, anticonceptivos sobre todo combinados, pues también aumenta bastante el riesgo trombótico hasta 40 veces. El diagnóstico se tiene que hacer mediante técnica de PCR midiendo el ADN. Continuamos con la segunda trombofilia más común, que es la mutación de gen de la protrombina. Afecta más o menos al del 1 al 6% de la población caucásica, y también es rara en población africana asiática. Es también de herencia autosómica dominante y se debe sobre todo pues, a la mutación, pero por ganancia de función. Consiste en un cambio de nucleótido en el gen de la protrombina, y esto lo que va a hacer es elevar también los niveles de protrombina, alterando también en el equilibrio de la coagulación y predisponiendo a eventos trombóticos. Al igual que pasa con el factor 5 Leiden, pues en heterocigotos el riesgo es de 4 veces mayor que en gente que no tenga la mutación, aumenta hasta 20 en homocigotos, y si se combina también con terapia hormonal, pues aumenta el riesgo trombótico. El diagnóstico, igual que en la otra mutación, pues se realiza mediante técnica de PCR. Y no todas las trombofilias tienen el mismo riesgo trombótico. Si lo estratificamos, pues se pueden dividir en trombofilias de alto riesgo y bajo riesgo. Las de alto riesgo son déficit de anticoagulantes orales, de anticoagulantes naturales, como pueden ser la antitrombina, proteína C, proteína S, y las formas homocigotas y doble heterocigotas de las mutaciones de polimorfismos protrombóticos, factor 5 Leiden y protrombina. A pesar de que tiene una prevalencia muy bajita, la que mayor riesgo trombótico tiene es el déficit de antitrombina, y luego ya las trombofilias de bajo riesgo serían las formas heterocigotas del factor 5 Leiden y la mutación de la protrombina. Y es importante puntualizar que dentro del estudio de trombofilia no se puede pedir de cualquier manera ni en cualquier situación, porque tenemos que tener en cuenta los factores que artefactan el estudio. En primer lugar, pues hay estados fisiológicos que pueden artefactar estos niveles, sobre todo de antitrombina, proteína C y proteína S, que puede llevar a un falso positivo si no lo tenemos en cuenta. El primer estado fisiológico que hay que tener en cuenta es el embarazo. El embarazo ya de por sí es un estado protrombótico. En el momento en el que una mujer se queda embarazada, los niveles de proteína S libre van disminuyendo a lo largo de la gestación hasta el tercer trimestre, que llegan al nivel mínimo. La proteína C es la única que más o menos se mantiene estable, pero también aumenta y se produce una resistencia a la proteína C activada, y eso eleva el riesgo trombótico, además de que si medimos los factores coagulantes y el de dímero, pues también nos pueden salir elevados. Entonces, si medimos o solicitamos un estudio de trombofilia en una paciente embarazada, obviamente pues puede salir un falso positivo.
Y también hay que tener en cuenta población pediátrica y neonatos, ya que pues al nacer la maduración del sistema y a nivel hepático pues no es lo mismo que en un adulto. Entonces hay que tener en cuenta sobre todo rangos de referencia específicos por edad en un recién nacido y hasta la adolescencia, porque no son iguales que en un adulto. Los niveles de antitrombina, proteína C y proteína S también van a salir disminuidos. Lo único que no cambiaría son las pruebas genéticas que se pueden solicitar en cualquier momento porque la genética pues no cambia. Y seguimos con el paciente hepatópata, paciente cirrótico. Un paciente con una hepatopatía crónica va a tener disminuidos los anticoagulantes naturales, antitrombina, proteína C y proteína S, pero también se produce un mecanismo compensatorio en este paciente hepatópata crónico, de manera que va a haber un déficit de factores vitamina K, también una disminución del factor 5 y fundamentalmente la compensación va a ser con un aumento del factor von Willebrand y un aumento del factor 8 que son protrombóticos. Entonces, aunque veamos la balanza que aquí está pues bueno, en un equilibrio bastante inestable, pero en un equilibrio, pues normalmente, aunque solicitemos un estudio de coagulación y veamos una alteración en este tipo de pacientes que puedan llevarnos a pensar que pueden sangrar por alargamiento de los tiempos de coagulación, INR, pues lo más habitual es que el paciente cirrótico, paciente hepatópata crónico, vaya a tener habitualmente más riesgo trombótico que hemorrágico. Entonces hay que tener cuidado sobre todo en este tipo de pacientes y hay que tenerlo en cuenta porque pueden salir también falsos positivos. Y seguimos con solicitar el estudio en patología aguda, infecciones, sepsis, una trombosis aguda, todo, cualquier situación que sea fase aguda va a consumir proteína C, proteína S, antitrombina. Cualquier trombosis aguda va a reducir estos niveles transitoriamente, entonces si también solicitamos el estudio dentro de esta situación, pues pueden salir disminuidos cuando realmente pues no, va a ser transitorio. Y luego también hay que tener en cuenta pacientes que estén en tratamiento anticoagulante. Los anticoagulantes, pues hay varios tipos. Están los antagonistas de la vitamina K, acenocumarol, y la warfarina, que sobre todo van a disminuir los niveles de proteína C y proteína S. Luego están las heparinas, que sobre todo van a influir en la antitrombina, bajando sus niveles. Y luego están los anticoagulantes de acción directa, que van a afectar a los tres, antitrombina, proteína C, proteína S, y pueden dar tanto falso positivo como falso negativo. Entonces, un paciente que esté anticoagulado, sí que es verdad que si le pedimos un estudio de trombofilia y nos sale bajo, pues el resultado no va a ser fiable, entonces siempre se recomienda suspenderlo antes de solicitar este estudio. Y ya siguiendo con las indicaciones, ¿cuándo se recomienda el test? Pues según las guías que hay, sí que es verdad que hay que puntualizar que no todas las guías dicen lo mismo. Hay algunas más rígidas que otras y no todos los expertos dicen lo mismo, pero bueno, se puede resumir en lo que tenemos aquí en la diapositiva. Se aconsejaría realizar un estudio de trombofilia en un episodio trombótico que sea muy precoz, por debajo de 40-50 años. Hay algunas guías que dicen por debajo de 40, otras por debajo de 50. Trombosis, episodios trombóticos que sean recurrentes o con historia familiar muy fuerte. También un episodio trombótico en una localización inusual, como puede ser el eje esplenoportomesentérico, que es la trombosis esplánica, o sobre todo en unos cirróticos o venosa cerebral, cuando el estándar, por ejemplo, sería plantearse suspender la anticoagulación a los 6 meses, y si el resultado indica prolongar el tratamiento, pues sí que estaría indicado pedirlo. Luego, en un episodio trombótico con un factor desencadenante no quirúrgico, es decir, en cuanto relacionado con el embarazo, puerperio y sobre todo anticonceptivos hormonales, sí que estaría indicado pedirlo. Y luego familias con trombofilias de alto riesgo, antitrombina, proteína C, proteína S, también estaría indicado. Y es muy importante tener en cuenta que aquí sí que coincide en todas las guías que solo si modifica la duración o el manejo sí que estaría indicado pedirlo, si no, no. ¿Y cuándo se desaconseja? Pues lo que dicen claramente es que en un episodio trombótico relacionado o provocado por cirugía, claramente provocado y en momentos no interpretables, no se debería realizar el test. En una población general que esté asintomática, que no tenga ningún antecedente de trombofilia, no está indicado solicitarlo de manera rutinaria.
Y antes de iniciar anticonceptivos o terapia hormonal, en la población general tampoco estaría indicado. Hay excepciones, familiares con factor 5 Leiden, mutación del gen de la protrombina con una historia familiar fuerte. En ese caso, se pueden estudiar familiares de primer grado en el sentido en el que, pues, si son familiares, son hijas, por ejemplo, que sean mujeres de cara a adolescencia o iniciar tratamiento hormonal, pues sí que se podría solicitar de cara también a embarazos futuros y profilaxis si lo necesitan, si sale positivo. Pero la mayoría de las guías coinciden en que la conducta pues raramente cambia, salvo subgrupos muy seleccionados que son los que acabo de comentar. Y cuando solicito el estudio, pues los tiempos serían, si se ha producido un evento trombótico, se deberían esperar 3 meses desde el evento trombótico, o si después del parto, si se ha tenido un episodio trombótico o aborto. 30 días se deberían esperar después de terapia hormonal o anticonceptivos orales, y si estamos con anticoagulantes orales o antivitamina K se deberían esperar 4 días. ¿Qué pasa si el paciente tiene mucho riesgo trombótico y tampoco se puede suspender durante 4 días? Pues se puede hacer un cambio, sustituir por heparina y suspenderla 12 horas antes del estudio, y con eso no se artefactaría. Y luego pues no se debería, no da igual, no se esperaría ningún tiempo si se quieren solicitar pruebas genéticas, como ya he dicho anteriormente. Y volvemos al caso clínico. Resumiendo, pues tenemos una paciente con déficit de antitrombina que ya está con antivitamina K de manera indefinida por episodios trombóticos de repetición, niveles de antitrombina en torno al 48%, que se queda embarazada, que se le cambia a Fondaparinus por alergia a la heparina y se mantiene sin ninguna complicación trombótica durante la gestación, y informan de la fecha programada de parto, que es el 10 de abril del 24, y entonces pues, nos interconsultan también un poco por manejar esta paciente con trombofilia. Entonces lo que hacemos nosotros es 48 horas antes suspender el Fondaparinus, y el día del parto, previo al parto, se administra concentrado de antitrombina de acuerdo al cálculo que ya ha dicho mi compañera, y le corresponderían 3.000 unidades de antitrombina que se administra previo al procedimiento, y tiene un parto sin incidencias, eutóxico, con un nivel de antitrombina posterior del 82%. Entonces ya en abril, a las 10 horas más o menos del parto, se reanuda el Fondaparinus, esta vez a 2,5 cada 24, y ya se solapa con el síndrome que tenía ella ya previamente, y actualmente pues sigue controles ambulatorios sin ningún problema. Entonces, aprendizajes que podemos sacar del caso: pues una paciente de 19 años, que es una paciente joven con un primer episodio trombótico, que en principio pues parece que tiene un factor desencadenante, en este caso un anticoagulante, un anticonceptivo oral combinado, se trata de manera con heparina, dosis terapéutica durante 6 meses, no tiene ningún problema, pero vuelve a tener un episodio trombótico, pues una trombosis de repetición, en esta ocasión ya sin ningún factor desencadenante. Entonces, que se le ponga bemiparina durante 3 meses a dosis terapéuticas y luego ya a dosis profilácticas hasta que la veamos en la consulta, pues eso realmente no estaría cubierta y estaría bien tratada. A nivel de anticoagulación, esta paciente cumple criterios de anticoagulación indefinida por tener una trombosis de repetición sin factor desencadenante no provocada, y debería llevar un tratamiento anticoagulante a dosis terapéutica con heparina o con cualquier otro anticoagulante oral, pero dosis terapéuticas y de manera indefinida. Luego, siempre es importante que este tipo de pacientes, una vez que se confirma que tiene una trombofilia, y en este caso de altos riesgos, la peculiaridad que tiene el déficit de antitrombina es que es la única que tiene tratamiento específico, con lo cual pues sí que en situaciones de riesgo, ya sea inmovilización después de una cirugía, parto, pues se pueden administrar este tipo de concentrados y disminuye bastante el riesgo trombótico. Entonces siempre es importante en trombofilias de alto riesgo interconsultar, o para cualquier duda nos podéis llamar.
Y luego ya como conclusiones se debe derivar a hematología a pacientes que presenten trombofilia de alto riesgo para valoración. Se debe derivar también a pacientes mujeres en edad fértil, aunque presenten trombofilia de bajo riesgo, sobre todo para recibir recomendaciones con vistas a futura gestación o necesidad de tratamiento hormonal. Recomendamos no solicitar el estudio de trombofilia hereditaria si no va a cambiar el manejo y contactar si tenéis alguna duda. Os dejamos ahí el número del busca y del teléfono de coagulación. Evita también el test en trombosis claramente provocada y en situaciones no interpretables, por lo que hemos dicho en la sesión. Y luego la identificación de una alteración trombofílica hereditaria o congénita pues no siempre explica por sí sola el desarrollo de una trombosis. No es el único determinante, se deben tener en cuenta otros factores para decidir el inicio y la duración del tratamiento anticoagulante. Y ya está. ¿Alguna pregunta antes de la actividad de Estefanía? Y quiero preguntar una cosa, Estefanía, este caso no recuerdo mal cuando estuvo en el primer episodio, se tuvo el tema, y en ese caso se asoció a la hormonoterapia y no se hizo ningún estudio, ¿no? Hubiera estado indicado ya del lado de empezar el estudio a no ser científico, ¿no? El desencadenante tan joven. Sí, en una paciente tan joven con 19 años, aunque sí que parece que ha estado en relación con anticonceptivos, pues sí que se tiene que mirar un poco todo, historia familiar, el tipo de trombosis, pero bueno, una paciente joven sí que está indicado pedirlo. Estaría bien pedirlo en ese momento. Si no hay más preguntas, cerramos la sesión y nos vemos la semana que viene. Gracias a todos.